Apocalipsis 13, del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¡Wow! Hemos llegado al 666. Cuando enfrentamos el texto de Apocalipsis, enfrentamos dificultades a la hora de interpretar este texto. Difícilmente decidimos iniciar el estudio de Apocalipsis porque sabemos que nos vamos a enfrentar a estos textos y a las dificultades que emanan de algunas ideas preconcebidas que ya tenemos. Todos aquellos que han estado dentro de la iglesia durante muchos años y aquellos que no han estado dentro de la iglesia han escuchado y han oído algo sobre Apocalipsis. Y generalmente ha traído a nosotros una idea preconcebida. Dentro de las ideas preconcebidas es muy complicado y es muy difícil poder reinterpretar o interpretar a la luz del texto bíblico lo que éste dice. No es difícil encontrar que alguien tenga un auto que termine su placa en 666 y le ponga por nombre la bestia. Es absolutamente fácil encontrar una cosa como esta, porque además de la dificultad y de las ideas preconcebidas y de la información preconcebida, lo cierto es que durante muchos años Apocalipsis se ha interpretado desde una perspectiva sensacionalista. Hay quienes se han vuelto gurús del libro de Apocalipsis y han puesto todo nombres y apellidos a cada uno de los símbolos que aparecen. Y durante muchos años y en cada década donde se habla del libro de Apocalipsis, se trata de encontrar específicamente cómo se llama y quién es la bestia. Y estos intérpretes especializados, entonces, tienen que encontrar en cada símbolo una explicación, como dije, con nombre y apellido. Así que nos enfrentamos a un texto complicado por estas ideas preconcebidas y quisiera pedirte que en este día dejaras esas ideas preconcebidas a un lado y entremos específicamente a lo que dice el texto. Finalmente, el tema que hoy nosotros vamos a abordar tiene que ver con estar sellados. Sí o sí vamos y estamos sellados. Lo que aparece en este texto, a partir del capítulo 13, son dos bestias. Acuérdense que en el capítulo 12 aparecen específicamente tres personajes: la mujer, el dragón y también el niño, el Mesías. Y este dragón representa a este ser espiritual que, como vimos en el texto del capítulo 12, es específicamente, a través de lo que dice la Biblia, Satanás. Satanás no puede con este ejercicio de intentar capturar al niño para que la salvación no pueda realizarse. Así que al no poder capturar al niño, persigue a la mujer, que la representamos en el capítulo 12, según lo que dice el texto, como el pueblo de Dios. Y ya en el capítulo 13, al no poder efectuar su plan, en el capítulo 13 llama a dos específicamente cómplices que lo van a ayudar a derrotar al pueblo de Dios. Uno de ellos viene del mar, que es la primera bestia que ya revisamos el domingo pasado, y el siguiente viene de la tierra. Esto significa, de alguna manera, que la bestia que sale del mar, como vimos hace 8 días, es el anticristo. Y la bestia que sale de la tierra es el falso profeta. Uno representa, por un lado, la fuerza física, el poder bruto, que de alguna manera se aborda a la humanidad a través del mar. Y la otra, esta bestia que aparece a partir del versículo 11, es el engaño. Es la bestia que de alguna manera posee cierta perspicacia intelectual y filosófica. Es un ser racional.
de alguna manera ataca la parte externa del ser humano, es decir, el cuerpo físico, la primera bestia, pero la segunda bestia influye más en la parte íntima, en la parte mental, en el saber del ser humano. Desde esta perspectiva, esta segunda bestia es a la que hay que temerle más que a la primera bestia, pues hace que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que sale del mar. Es en realidad un símbolo de la religión falsa y de la filosofía falaz. La colonización, desde la perspectiva del Apocalipsis, no es solamente el dominio político, económico o militar de un territorio, de una nación o de un pueblo, sino también o fundamentalmente es la conquista de la mente, de las sensibilidades y de las apreciaciones. El Imperio Romano y cualquier otro imperio no solamente se conforma con dominar territorios, sino que lo que exige es amor, exige admiración, exige respeto de los pueblos. Lo que busca es que las personas y los pueblos comiencen a pensar, a sentir y a mirar como el imperio. La segunda bestia, entonces, es la que realiza este trabajo y desde el principio se asemeja al Cordero. Pero dice el texto que habla como dragón. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. A primera vista, esta bestia es en realidad un cordero, pero su identidad se puede descubrir cuando empezamos a escuchar sus palabras. Por lo que el Apocalipsis y el texto de Apocalipsis es escrito a la iglesia, que somos exigidos a mirar, a escuchar, a sentir, a oler cuidadosamente, para entonces poder entender y develar esta apariencia de cordero cuando en realidad es nada menos que un trabajador de Satanás. Versículo 11 del capítulo 13 dice de la siguiente manera: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia no sale del mar, no es este símbolo de fuerza bruta, sino sale de la tierra. Y es una bestia que representa oposición directa a todo lo que viene del cielo y carece de todo lo celestial. Viene literalmente de la tierra. Es entonces una suma del pecado que abarca la tierra y es, en opinión de los grandes biblistas, el falso profeta, que lo que va a hacer es estar al servicio del anticristo. Lo que va a hacer es dirigir o intentar dirigir al pueblo para adorar al anticristo. 3 veces se menciona el falso profeta, por lo menos en Apocalipsis, capítulo 16, capítulo 19 y capítulo 20. Personifica a la filosofía secular, es decir, las teorías humanas de conocimiento que influyen el pensamiento y las acciones de las masas. Su propósito es que todo el mundo esté en contra de Dios y de su Cristo, contra su revelación, contra su pueblo. Su propósito en síntesis es triunfar en este empeño, pero en realidad, como lo muestra Apocalipsis, Cristo es el que vence, Él es el que ha vencido. Dice el texto del versículo 11 que tiene 2 cuernos como de cordero. El aspecto es del cordero, pero en realidad es una parodia del cordero. Lo veíamos desde el capítulo 12. También se parece como la encarnación del engaño. Es inofensivo, encantador, atractivo. Es la proverbial mano de hierro en guante de seda. O en lenguaje bíblico, es un lobo vestido de oveja. Por eso dice Apocalipsis que habla como dragón. El texto griego, el verbo tenía, de la cláusula que precede, y el verbo hablaba están en tiempo imperfecto, para indicar la continuidad del acto, es decir, habla continuamente. El cordero entonces,
El cordero en todo tiempo es visto con estos dos cuernos y sigue hablando como dragón. Da la apariencia de ser inofensivo, pero en realidad habla como dragón. El dragón tiene relación con el capítulo anterior, donde se le identifica como la antigua serpiente, que en el texto, capítulo 12, versículo 9, se le llama diablo y Satanás. La palabra, pues, nos insinúa que puede hablar de forma engañosa, y esto nos recuerda a la serpiente que se dirigió a Eva en el paraíso, de forma engañosa. Su voz es sutil y seductora. Ofrece, como se le ofreció a Eva, prosperidad y tranquilidad, que son en realidad lo que los reinos de este mundo intentan vendernos. Prosperidad y tranquilidad. Si votas por ellos, seguramente el mundo será mucho mejor para habitar. Esta bestia es en realidad un agente ideológico, religioso, político. Promueve lo que podríamos denominar la teología oficial del Estado. Es en realidad lo que podríamos también denominar el jilguero del Estado. Esta bestia entonces es el falso profeta, bien disfrazado. Es engañoso, sensacionalista. Y este sensacionalismo lo lleva a cabo a través de los milagros. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La intención de la bestia, entonces, según estos versículos, tiene que ver con que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. En otras palabras, el poder de la propaganda busca que se admire el poder duro del imperio, en donde las formas de opresión y la violencia sean vistas como algo verdaderamente aceptable, incluso necesario y posiblemente atractivo, logrando entonces eliminar a todo aquel que rechace este sistema. Esta bestia entonces es la peor culpable de la blasfemia más terrible en contra de Dios. Lo que la bestia quiere decir, y este falso profeta nos invita a creer que el diablo en realidad nos da vida en lugar de darnos muerte. Por eso dice, cuya herida mortal fue sanada. En los versículos anteriores no se nos decía cómo había sido, pero aquí se nos indica que fue a través de una espada. Y entonces esta herida que fue prácticamente mortal, con todo vivió. Esta en realidad es una parodia del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. El anticristo trata de imitar a Cristo con la apariencia de heridas mortales, pero una recuperación subsiguiente, casi perfectamente milagrosa. Lo que de los versículos 13 en adelante nos indica es que hay algo que podríamos denominar una especie de trinidad del mal. El dragón y las dos bestias forman esta trinidad, que no tienen poder para mantener la vida, sino poder para ejercer la muerte. Aún con todas las señales que puedan realizar, con todos los milagros que puedan realizar, todo su poder está encaminado a una sola cosa: el dominio y la muerte de todos los seres humanos. El Apocalipsis, entonces, cuando menciona esta segunda bestia, nos dice que es capaz de hacer grandes señales, como caer fuego del cielo y hacer hablar a la imagen de la primera bestia. Los imperios son especialmente ficción, en donde se juega con la percepción de la gente para obtener el sometimiento y la admiración. ¿Recuerdan ustedes los magos que se enfrentaron a Moisés en el Éxodo? Que hicieron exactamente lo mismo que hacía Moisés. Estas bestias no son creadores de señales, sino lo que hacen en realidad es imitar las señales.
Hay documentación muy clara y precisa donde todos los imperios a lo largo de toda la historia han procurado engañar a los seres humanos, han procurado engañar a todos aquellos que gobiernan y en muchas ocasiones incluso a través de ilusiones ópticas. Esta gran bestia es un gran imitador que realiza milagros comparables a los que realizan los siervos de Dios. Y aquí probablemente se está refiriendo a los milagros de Moisés o de Elías. Pero lo interesante es que se está refiriendo específicamente a algo que tiene que ver con una imitación. Pablo advierte a todos sus lectores que el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Jesús mismo, cuando habla de las últimas cosas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 24, habla justamente de la posibilidad de que van a ser milagros. Y esos milagros tienen como propósito engañar, si es posible, aún, dice el texto, a los escogidos de Dios. A lo largo de los años se han erigido imágenes y toda clase de figuras para que se adore y se postre ante ellos. Ha habido dictadores que incluso han formado estas estatuas para que se les reconozca. En la Biblia encontramos nosotros a Nabucodonosor como un rey absolutamente poderoso, que mandó hacer una imagen dorada para que en presencia de él, de esta imagen, todos lo adoraran. La influencia entonces de esta bestia no puede limitarse solamente al primer siglo, porque su autoridad en realidad, como aparece aquí, es una autoridad mundial, en que de numerosas formas y de maneras totalmente increíbles ha intentado a lo largo de toda la historia humana hacer volver el corazón de las personas a cualquier estatua, a cualquier imagen que represente el poder o la autoridad, y que de alguna forma a través de grandes milagros pueda engañar, como dice la Biblia, aún a los escogidos de Dios. Es así que nos podemos topar en el libro de Daniel, que también tiene muchas referencias en el libro de Apocalipsis, con esos tres jóvenes que se enfrentan a esta disyuntiva: adorar la imagen de Nabucodonosor o padecer por no arrodillarse ante la estatua. Estos tres hombres jóvenes eligen no adorar de ninguna manera a ninguna estatua que represente a otra persona, a otro poder que no sea el Señor. Lo que encontramos en Apocalipsis es la persecución de un imperio que va en contra del pueblo de Dios para decirle que tiene que adorar al emperador, o de otra manera su vida correría peligro. Apocalipsis está escrito para decirle al pueblo de Dios que la fidelidad al Señor es fundamental en tiempos de la bestia. Del versículo 16 en adelante, dice la Biblia: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Frente al imperio, lo que nosotros encontramos aquí es que no puede haber neutralidad. Quisiéramos y anhelaríamos que pudiese haber una opción neutra entre ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero el imperio no exige neutralidad. El imperio exige que decidamos de qué lado estamos. Se forman de alguna manera los cuadros de lealtad en los que en la vida en realidad se pone en juego. ¿Se está con el imperio o se está con el Cordero? La bestia exige que todos sean marcados, según el texto, en la mano derecha o en la frente, como muestra de pertenencia al imperio. Esta es la respuesta del mal ante la marca que Dios ha prometido para su pueblo.
Desde el Éxodo, capítulo 13, versículo 9, el Señor dice que va a haber una marca en la mano derecha y en la frente para que venga la memoria de la ley en el pueblo de Dios. Aquí lo que encontramos es que es un asunto de lealtad y de asumir las consecuencias que eso trae consigo. Puedes pensar en algún día, en alguna elección, donde tomaste la decisión de votar por alguien y después te arrepentiste, pero tienes que asumir que votaste por ese. Hay un momento en la casilla donde nuestra lealtad es probada y donde en absoluta intimidad, o al menos eso nos garantizan, podemos tomar una decisión y después pagar las consecuencias, buenas o malas, de esa decisión. La lealtad al imperio es interpretada desde la perspectiva bíblica en términos políticos y económicos, porque quien no tenga el nombre, dice el texto, o el número de la bestia no podrá comprar ni vender. La estrategia del imperio es clara: los rebeldes hay que ponerlos a la luz. Y una vez que no acepten la marca, hay que dejarlos morir. Se identifican con la señal y entonces sabemos exactamente quiénes son los opositores y entonces sabemos exactamente qué tenemos que hacer con los opositores. Deben morir aquellos que no adoren y juren lealtad al imperio, el gran ídolo. Cuando se niegan a llevar su marca, estos deben morir. Pero tampoco nos equivoquemos. En realidad no hay opción. Hay que adorar o morir. Y la idolatría va mucho más allá. No solo se trata de adorar o morir, sino en realidad la opción del imperio es morir o morir. No hay posibilidad real de vida, pues cuando decidimos el imperio, cuando decidimos al falso profeta, cuando decidimos por el anticristo, cuando decidimos por la bestia, finalmente vamos a morir. No hay escapatoria. El camino de la idolatría es la muerte. Este es un mundo y es un camino de muerte, a diferencia del camino de Jesucristo, que si bien es posible que mueras por él, en realidad vivirás. Y este camino es el camino alternativo, es el camino sin consecuencias funestas. Seguir a la bestia es también un proceso terrible, pues el ídolo sofoca y mata, además de compartir junto con él este destino falso, ilusorio, donde no hay absolutamente nada más allá. Los ídolos entonces traen siempre muerte, aunque estén disfrazados de vida y abundancia. El sistema en el cual se está escribiendo el libro de Apocalipsis es un sistema donde de alguna manera las marcas no tienen solo que ver con un asunto de un tatuaje. Yo sé que la interpretación sensacionalista dice que la marca de la bestia en algún momento se interpretó como el código de barras. Si tienes un poquito de curiosidad y tienes cualquier cosa ahí a la mano, puedes acercarte al código de barras y hay unas barras delgaditas y unas barras gruesas. Y las barras delgaditas dicen que son el 6, entonces como hay 3 pares de barras delgaditas, entonces es 666. Y entonces todo mundo, incluso en las películas, ha interpretado este código de barras como un tatuaje en el brazo, donde de alguna manera cuando pase se va a leer y todo se va a saber. Después ya se fue sofisticando un poco más la idea y hoy ya no se habla del código de barras, sino se habla de un chip que va a ser puesto debajo de la piel y ahí va a estar todo el conocimiento. Me parece que este sensacionalismo es algo que no conviene al libro de Apocalipsis y que de ninguna manera veo la forma en la que podamos interpretarlo así, sino que en realidad me parece que estas marcas, estos sellos, tienen que ver con las personas que deciden vivir bajo el sistema de valores
y que no se oponen activamente a este sistema de valores de la bestia. Así como los devotos del anticristo ostentan la señal, dice el texto, de la bestia en la frente o en la mano derecha, también Apocalipsis nos dice que los siervos de Dios han recibido el sello del Señor y en él el nombre del Padre como el del Cordero en la frente. Ya lo revisamos, capítulo 7, versículo 3, y lo vamos a ver en el capítulo 14, versículo 1. Si la señal del pueblo de Dios es invisible, si tú y yo estamos sellados por el Espíritu Santo de manera no visible, ¿por qué entonces tendríamos que interpretar la señal de la bestia como una señal visible? No existe, desde la perspectiva de interpretación, ninguna posibilidad en esto. Si nuestro sello, si el sello del Espíritu en nosotros está marcado por el Espíritu de manera invisible, también este sello de la bestia está marcado de manera invisible. El versículo 18 es quizá uno de los versículos más interpretados, reinterpretados, bien interpretados, mal interpretados de todo el libro de Apocalipsis. Y comienza diciendo, aquí hay sabiduría. Lo que Juan de Patmos está recibiendo como una revelación de Dios, tal cual se presenta aquí, tiene que ver con que el lector puede entender, y cuando lo entiende, lo que dice es que posee cierta sabiduría que proviene de lo alto, que proviene del Espíritu de Dios. Y esta sabiduría tiene que ser utilizada para moverse, actuar, vivir y desarrollarse en el mundo de la manera más adecuada. La sabiduría dice, si en esto que acabamos de leer hay sabiduría, entonces el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Primer mito que quiero eliminar de la mente de muchos de nosotros. En el texto bíblico y en el texto original no aparece el número. Me explico. Como dije hace un rato, cuando alguien tiene un auto que tiene en las placas la terminación 666, le llaman la bestia. O si alguno tiene una identificación oficial con 666, entonces ya sabrán cómo le llaman. Lo interesante del texto es que ese número con el 666 no existe en el texto bíblico. Lo que aparece es la palabra completa, que está compuesta por unidad, decena y centena. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando enfrentamos este texto es que nosotros como creyentes y los primeros lectores de Apocalipsis no están siendo llamados y no estamos siendo llamados a descifrar el número, sino el sentido del número. Eso es lo que en realidad estamos nosotros llamados a hacer. Ahí es donde está la sabiduría. La base del número está en el 6. Y lo que Apocalipsis en realidad nos quiere enseñar es que este 6 no llega a ser 7. Y yo sé que alguno dirá, esto es muy simple, pero si ustedes recuerdan, hemos hablado del 7 como el número perfecto y como el número que representa a Dios. Entonces, lo que hace Juan en la visión, dirigido por el Espíritu de Dios, es que representa al diablo, a Satanás, a la bestia, con el número 6, es decir, el número que no llega al 7, que expresa imperfección, que en el contexto de Apocalipsis sirve para manifestar juicio. Si tienes un poco de cuidado y decides regresarte un poco en la lectura, verás cómo en los 7 sellos, más adelante vamos a ver las 7 copas, lo que nosotros encontramos en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las 7 copas, es que el primer sello, la primera trompeta y la primera copa nos hablan de Dios.
Y el último sello, la última trompeta y la última copa nos hablan de la victoria. Pero en el sexto específicamente hay algo que representa la maldad absoluta. Así que en este sentido, el 6 se repite 3 veces. Y se repite expresando tal vez, y solo tal vez, esta trinidad del mal, el dragón y las 2 bestias. Es para muchos intérpretes, entre ellos un hombre que se llama Richard, un número asintótico, es decir, imperfecto siempre y hasta el infinito. Podría ser 666.666 y nunca llegar al 7. Es decir, jamás va a llegar a la perfección. Siempre será, desde la perspectiva simbólica de Apocalipsis, un número imperfecto hasta el infinito, irremediablemente incompleto. Este me parece que es el sentido más cercano a lo que los primeros lectores querían entender de este número. Si bien Dios es perfecto y Dios hace todas las cosas perfectas, Satanás lo imita casi hasta la perfección. Pero en ese casi encontramos la verdadera imperfección. Un segundo elemento importante es que por más fuerte, grande, poderoso, invencible que parezca la bestia, el dragón, siempre va a haber imperfección, siempre habrá carencias. Solamente desde la perspectiva teológica la divina Trinidad es perfecta. Solamente Jesucristo como Cordero es perfecto. Solamente Dios, que es el Creador, es perfecto. Es el Alfa y la Omega. Es el que permanecerá para siempre. Todo lo demás son viles imitaciones, que lo único que quieren hacer es provocarnos para alejarnos de Dios. Es aquí entonces donde está el descanso de la iglesia. El saber que la bestia, como le querramos llamar, el apellido que le querramos poner, todo aquel imperio de la muerte no es Dios. El reino, el que permanece verdaderamente, es el de Dios. Y sin embargo, esta bestia, estos reinos desafían la vocación de la iglesia. Desafían la vocación de la iglesia cuando nos seducen o intentan seducirnos para darle el honor a alguien que no es Dios. Este mundo, Satanás, las bestias, lo único que hacen es que nos confunden y nos impactan bajo las señales y los milagros para de alguna manera desorientarnos con esas señales y así lograr que nosotros como pueblo de Dios nos podamos rendir ante la seducción del falso profeta. No es un asunto fácil. No es fácil que Apocalipsis dedica un gran esfuerzo a señalarnos el problema. El logro del entendimiento profético que exige Juan de Patmos en esta revelación es que como iglesia podamos generar en nosotros la semilla de la lealtad al Cordero, a pesar de las nefastas consecuencias que se pueden enfrentar ante el poder de la bestia. Aún con los peligros que esto pueda representar, aún con los peligros de la vida ante el imperio de la muerte, la bestia caerá y el Cordero prevalecerá. 2 o 3 cosas importantes con las cuales quiero terminar. ¿Qué es lo que aprendemos en medio de este poder de una bestia que viene del mar y de una bestia que proviene de la tierra y de un dragón que intenta de alguna manera, por todos los medios posibles y en todas las esferas posibles, derrotar al pueblo de Dios? En medio de todo esto aprendemos, hermanos, que como creyentes en Cristo no doblaremos jamás nuestras rodillas ante ninguna bestia. Por más peligros, por más presiones y por más milagros que sean vistos por nosotros, nuestra fe es cristocéntrica y nunca jamás será bestiacéntrica.
La fe de los creyentes es una fe que jamás caerá de rodillas, aunque eso signifique la muerte. Nuestra adoración, la adoración de los hijos de Dios, es para el verdadero Dios, para el creador y sustentador y redentor de todo el universo. Por lo tanto, como creyentes, la segunda cosa que aprendemos es que debemos velar, porque la seducción de su voz tiene por objetivo engañarnos. Y como dice Pedro, si es posible, aún a los elegidos. Por eso el texto bíblico insiste en que debemos probar los espíritus y debemos probar cada palabra de cualquier profeta, porque no estamos dispuestos a aceptar engaños ni seducciones que nos desvíen del camino. Es verdad que a veces estamos tan engañados y estamos tan, de alguna manera, involucrados en el reino de la muerte, que en ocasiones queremos y sabemos que estamos desviados del camino y queremos escuchar que estamos bien en el camino. Los verdaderos profetas de Dios y la verdadera palabra profética nos vuelven al camino, y esto es lo que tenemos que aprender en el libro de Apocalipsis. La tercera cosa que aprendemos es que no podemos escapar a una decisión radical. ¿Somos sellados por la bestia o somos sellados por el Señor? El sello del Espíritu de Dios está en nosotros y estamos siendo marcados como redimidos por Él, pero no solo por Él, sino también para Él. Si tú te declaras sellado, esto te implica una decisión radical de vivir también para Él. No podríamos participar de la idolatría del sistema si somos marcados por el Señor. Es decir, los valores falsos del sistema no serían los valores a través de los cuales viviríamos. No nos podemos aceptar al sistema. Optamos por una vida mejor, que probablemente acarrea la muerte, pero que en realidad va a acarrear la vida eterna. Podemos acarrear y podemos decidirnos por esa vida o por el reino de Dios, que es justicia y es paz. No hay espacio en esta vida como creyentes para ambigüedades. No hay posibilidad para un creyente en que piense que se trata la vida cristiana de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Después de esta larga visión del dragón y las dos bestias, Juan de Patmos ve de nuevo, y con esto quiero terminar. Es probable que el capítulo 13 no debiera terminar en el versículo 18, sino realmente me parece que debería terminar en el versículo 1 de lo que nosotros tenemos como el capítulo 14. Porque ante la visión de la bestia, del dragón y de las bestias, ante esta visión trágica y terrible, Juan de Patmos como que se pone colirio en los ojos, como que enfoca bien. Todos aquellos que usamos lentes sabemos lo que significa enfocar. Si tú eres muy joven, no te preocupes, tú todavía no tienes que enfocar, pero un día vas a tener que enfocar. Y cuando uno llega a cierta edad donde los ojos se cansan, por supuesto, por tanto estudio y por tantas cosas similares, uno tiene que enfocar. Y parece que en el capítulo 14, versículo 1, Juan de Patmos como que enfoca porque ve a lo lejos algo. Y mira lo que dice el versículo 1. Después miré, enfoca, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan de Patmos se limpia los ojos, ve, enfoca, y lo que enfoca es al victorioso Señor de los fieles. Es importante mirar las bestias que nos rodean hoy, pero es más importante levantar la vista para mirar al Cristo que ha vencido. Es verdad, tenemos que reconocer lo malo del sistema, tenemos que evitar caer de rodillas ante el sistema, pero tenemos que reenfocarnos y mirar al Cristo.
y mirar al verdadero Cordero, y mirar al que no imita milagros, sino al que hace milagros, y vivir no para aquel que reina para la muerte, sino para aquel que reina para la vida. Ese es el reenfoque. Ver la bestia no significa tener miedo, no significa vivir asustado. Y si tú pensabas que ver Apocalipsis significa tener las peores pesadillas de tu vida, te has equivocado rotundamente. Leer y reflexionar en Apocalipsis es volver a ver a nuestro Cordero, volver a ver a nuestro Señor victorioso, que a final de cuentas, en medio de cualquier circunstancia, Él es el Señor. Él es el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén y amén.